al hombre de valor pronto obedecer el mandato del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Muchos yacen sin valor que pudieran ser nobles héroes del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dale a conocer, muéstrate resuelto, firme, aunque solo estés. Nombre del Señor sin desfallecer, sea lucha vencedor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Amén. Amén. Dios pide hombres valientes que dejen todo lo que tengan que dejar, ¿verdad, hermano? Amén. Negocios malos, doctrinas erróneas, actitudes que Dios no aprueba, pero algún día en el cielo nos arrodillaremos ante Cristo y le diremos: por ti, por tu sangre preciosa y por tu obra de intercesión y porque me regalas tu obediencia, yo la vivo por fe, por eso estoy aquí. Amén. Amén. Vamos a cantar otro himno, 451. La historia de Cristo contemos. Y es lo que hace en la práctica los obreros de sostén propio, ¿verdad? Cuentan esta obra y la parte final, la parte profética de la gran controversia. La historia de Cristo contemos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciemos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz, rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad, Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que ignora su amor. Nos dio Dios al Hijo, diremos, hallamos en el favor, hallamos en el favor. Rescatónos en las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos con sincero, fiel corazón. Sus méritos invocaremos y Dios nos dará el perdón. Y Dios nos dará el perdón. Rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Uno último antes de iniciar el tema, ¿verdad? Estamos alegres, contentos por saber de dónde nos ha rescatado Dios, ¿verdad? Y llevado a sus manos maravillosas, llevados al pie de la cruz. Y hermanos, eso es una historia que se contará por la eternidad. Amén. Por la eternidad. Vamos a cantar el himno 420, Cariñoso Salvador. Un himno muy bonito, muy solemne, que nos ayuda a seguir adelante. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad,
a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud y a tu nación. Otro asilo aquí no hay, indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, hallo paz, consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro en ti poder y no necesito más. Me levantas al caer, débil ánimo me das. Al enfermo das salud, vista das al que no ve. Con amor y gratitud tu bondad ensalzaré. Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por el ministerio que tu Hijo hace en el cielo, en el lugar santísimo, por nosotros, alumbrándonos los últimos eventos que tiene que vivir este planeta Tierra y la última generación de fieles. Gracias porque en medio de estos tiempos nos has llamado, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque de diferentes lados y a pesar de situaciones muy duras y difíciles, aquí tienes una iglesia, Señor. Gracias, y nuestro corazón está muy contento, Padre, porque así como estas iglesias hay muchas, no solamente aquí en México, sino en diferentes partes del mundo, Señor, que se componen de 2 o 3 fieles y con la presencia de Cristo Jesús. Amén. Aquel que dijo que las puertas del infierno, las puertas de la muerte, no tenían poder para derrotar a tu iglesia, Señor. Amén. Señor, gracias porque en tu nombre estamos aquí y en tu nombre continuaremos. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Dios tiene una iglesia. En el libro Hechos de los Apóstoles de la hermana White, en el capítulo 1, dice que la iglesia de siglo en siglo se ha compuesto de almas fieles. Almas fieles a su verdad. Y es en el seno de esa iglesia de miembros fieles que Dios ha tenido a bien desarrollar y mostrarles su doctrina de manera pura. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, repito, el hombre podrá cerrar templos, pero nunca podrá cerrar una iglesia. Porque la iglesia podrá estar reunida en una casa, en un garage, podrá estar reunida debajo de un árbol o allá en la montaña, pero no puede cerrar. El hombre no puede cancelar lo que es pertenencia de Dios, que es su pueblo santo, hermanos. Amén. Entonces tenemos que ir pensando, porque la situación que el mundo está viviendo nos debe hacer reflexionar en dónde estoy, en dónde asisto, si realmente estoy teniendo fe en Cristo Jesús. Amén.
Bien, el título del tema de esta mañana, que terminamos la mitad del tema a la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde, lleva por nombre ¿cómo? América repudia su constitución. América repudiará su constitución. Y en el momento que la repudie, en el momento que acepte ese cambio que está pidiendo la voz del dragón, en ese momento vendrá persecución y derramamiento de sangre. Y ay de aquellos habitantes que estén en ese país, y ay de aquellos que se cobijan bajo la sombra del poder de esa gran nación, porque entonces se habrán despegado de la justicia de Dios y vendrá lo que siempre ha venido después. Cuando una nación o un pueblo se despegan de la justicia de Cristo, que es la santa ley, el diablo toma posesión de esa nación. El diablo toma posesión de esa nación. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un repaso. ¿Recuerdan ustedes qué institución en los Estados Unidos, de acuerdo a la hermana White, es la voz del dragón? ¿Se acuerdan? Exactamente, dice aquí, Review and Herald, grábense esta revista, 1 de enero de 1889, párrafo 3, dice: debemos mostrarle al mundo que reconocemos en los eventos que ahora tienen lugar en relación con el movimiento de reforma nacional, el cumplimiento de ¿qué? El cumplimiento de la profecía. Y hacemos un resumen, ¿en qué consiste ese movimiento? Ese movimiento, la sierva del Señor le llama. Ya estamos empezando a escuchar la voz de ¿quién? La voz del dragón. La voz del dragón de Apocalipsis capítulo 13, verso 11 en adelante, ¿verdad? Y la voz del dragón es un movimiento que dice: vamos a quitar el primer artículo, le podríamos llamar en México y en otros países, vamos a quitar la primera enmienda de la Constitución, que dice que el Congreso de los Estados Unidos no va a preferir, no va a proferir o a hacer leyes, establecer leyes favoreciendo a una religión, o tampoco va a prohibir el ejercicio de una religión, ¿verdad? El Congreso lo único que tiene que proteger es que todos adoren como su conciencia. Pero el movimiento de reforma nacional ha dicho: vamos a meter la religión cristiana y vamos a imponer la ley de los 10 mandamientos y vamos a imponer la marca de la nación, que será la marca de la bestia, ¿verdad? En los Estados Unidos el domingo. ¿Y por qué la marca de la bestia? Bueno, en Apocalipsis hay 2 bestias. La primera es el papado y la segunda los Estados Unidos. Y cuando los protestantes de Estados Unidos pongan el domingo, como ellos han dicho, como la marca de la nación, automáticamente estarán poniendo la institución que caracteriza al papado, que es una rebelión directa contra Dios, contra la santa ley de Dios, de establecer el domingo como día del Señor en lugar del sábado bíblico, ¿verdad que sí? Entonces, estamos haciendo un resumen, ¿verdad que sí? Y vimos que esta voz del dragón, a través de la Asociación Nacional de Reforma, ¿verdad? Dice: en la medida en que el asunto de Estado requieran religión, será la religión de Jesucristo, la que se va a imponer en los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, eso ya lo vimos, y ya vimos también la historia de Lincoln, ¿verdad? Interesante, y eso lo encuentran en el mismo website de donde está la voz del dragón, de acuerdo al Espíritu de Profecía. Bueno, recordemos que en 1888 vino el segundo intento, y aquí sí, la Asociación Nacional logró que el Congreso analizara la posibilidad de que Estados Unidos fuese una nación cristiana, poniendo el domingo como día del Señor. Pero también llegó este hermano llamado A.T. Jones y refutó ese segundo intento de la voz del dragón, ¿sí? Y ha estado allí la voz del dragón, ¿verdad? Este movimiento para repudiar la Constitución de los Estados Unidos de América. Y aquí nos quedamos en la mañana. Aquí vemos que la voz del dragón, la sierva del Señor, lo identifica como el movimiento que hay en los Estados Unidos
para ir en contra de la Constitución. Este movimiento dice, queremos religión. La Constitución dice, no vamos a establecer una religión oficial. Este movimiento dice, vamos a establecer la ley de Dios como la ley del país. El Congreso dice, no se puede establecer una religión. Y como dice aquí, solo en una abierta violación. Hay una cita que leímos más adelante, ¿verdad? Solo en una abierta violación a la ley de los Estados Unidos, a la Constitución, es que se va a lograr que la voz del dragón se escuche dentro de los círculos políticos y se apruebe en la Cámara de diputados y senadores de los Estados Unidos y también la Suprema Corte de Justicia, que son las autoridades judiciales. Y cuando eso se haga, entonces los Estados Unidos hablarán como ¿qué? Como dragón. ¿Ya comprendimos eso, hermanos? Sí. A veces uno piensa que lo tiene todo bien claro, pero entre más uno investiga, más el Señor, ¿verdad que sí, hermano Abraham? A veces uno dice, bueno, es que los Estados Unidos van a hablar como dragón. Sí, pero ¿cómo? Bueno, ya es lo que hemos estado estudiando hoy, ¿verdad? Y ahí está esa institución. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, continuamos ahora sí con el tema, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen en la jerarquía romana. ¿Quién formará la imagen de la jerarquía romana? ¿Quién dice aquí? ¿Las iglesias qué? En inglés dice un poco más claro. En inglés dice, when the leading, cuando las iglesias líderes de los Estados Unidos. Cuando las iglesias líderes de los Estados Unidos vean que es necesario imponer una religión cristiana y un día de adoración falso, entonces van a hacer la imagen de la bestia. ¿Sí? Van a hacer la imagen a la bestia, que es una imagen semejante a la jerarquía ¿qué? Romana. ¿De acuerdo? De acuerdo al Pew Research Center, ¿verdad? Un centro de investigación. Estas son las principales familias denominacionales o principales religiones en el 2015 en los Estados Unidos. No, entonces, estas religiones, junto con el catolicismo, van a imponer ¿qué? El domingo, ¿sí? En los Estados Unidos. Sí, vamos a ver aquí algunas de estas iglesias. Aquí se ve mejor, ¿verdad? Miren, ahí se dividen entre evangélicos, en su mayoría evangélicos, familias denominacionales, y de la línea protestante. Y ahí es algo muy interesante, ¿verdad? Esto no lo invento yo, este es un centro de investigación de la religión en los Estados Unidos. Y miren, dentro de la línea evangélica están los bautistas, los no denominacionales, los pentecostales, restauracionistas, el movimiento de santidad, los adventistas y los anabaptistas. Aquí colocan a los adventistas que tienen la teología ¿qué? Evangélica. No lo digo yo. Porque ellos saben bien que así es. Por eso nosotros estamos reunidos en esta casa. Porque nosotros sí tenemos la línea ¿qué? La línea protestante. ¿Amén? Sí tenemos la línea protestante. Ahora, miren, los de la línea protestante, ¿verdad? Estos son las familias de las principales líneas protestantes, ¿verdad? Metodistas, luteranos, presbiterianos, episcopales y congregacionalistas. Y protestantes que no tienen un nombre específico. ¿Sí? Entonces, estos son los principales. ¿Qué es lo que van a hacer estos principales? Bueno, la profecía dice que las iglesias principales de los Estados Unidos van a agarrar la voz del dragón y van a imponer una religión en los Estados Unidos. Y para eso se tendrá que cambiar ¿qué? La Constitución. Ahora, ¿recuerdan ustedes que la hermana White decía, ya se oye la voz de quién? Ya se oye la voz del dragón. Recuerden que la voz del dragón tiene una página de Facebook. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se llama la página de Facebook? National Reform Association. La Asociación Nacional de ¿qué?
de Reforma. Ahora, quiero que pongan atención a esta página. Y es más, ustedes pueden entrar ahorita, los que están en Facebook Live, quizá pueden entrar, ¿verdad? Y ayúdenme a verificar, porque esta información todavía la verifiqué ayer. Van a encontrar a este señor ahí en esa foto. Sí. ¿Sí le encontró, hermano? Está ahí. ¿Sí está todavía así ese señor? Muy bien. Fíjense lo que está promoviendo la voz del dragón. Just listen, solamente escuchen. Fíjense lo que está promoviendo la voz del dragón. Y los que están siguiendo en vivo pueden verificarlo en el teléfono de alguien que está ahí a su lado, porque vamos a ir a ver lo que está pasando y lo que está diciendo la voz del dragón hoy 2020. Right? ¿Correcto? Miren, aquí dice: National Judgment Call for National Repentance. Juicios nacionales llaman a un arrepentimiento ¿qué? Nacional. Entonces usted le da clic a este artículo de la voz del dragón y nos va a llevar a lo siguiente. Juicios nacionales exigen el arrepentimiento nacional. ¿Qué está diciendo la voz del dragón? Bueno, vamos a ver qué está diciendo. Hay una parte aquí que la hice más grande. Y fíjense lo que está diciendo. En 1849, una epidemia de cólera estaba causando estragos en todo Estados Unidos. ¿Cuándo fue eso? 1849. Tenían 5 años que había nacido la iglesia adventista, que los pilares se habían ¿qué? Empezado a fundamentar y desarrollarse, ¿sí? No mucho después de que el presidente James K. Polk muriera de la enfermedad en junio. ¿Hasta murió quién? Hasta murió el presidente. Oiga, ¿no parece algo semejante al día de hoy? Que están muriendo gentes. Bueno, vamos a seguir leyendo. El presidente siguiente, obviamente, Zachary Taylor, declaró el 3 de agosto de 1849 un día nacional de ayuno y oración. Y luego dice acá E.D.K. Baxter, en sus últimos días como presidente de la Universidad de Miami, Ohio, predicó un sermón ese día titulado Juicios inminentes evitados por el arrepentimiento. Entonces ellos pensaban que este era un juicio de ¿quién? Es que esa epidemia de cólera era un juicio de ¿quién? De Dios. Y que tenían que arrepentirse ante Dios como nación para que Dios parara ¿qué? Ese juicio. ¿De dónde estamos sacando esta información? De la página de la voz del dragón. ¿Sí? Bueno, sigue diciendo. En ese sermón basado en Jeremías 18, 1 al 10 y 17, él hablaba no solo del arrepentimiento personal y familiar necesario, sino también del arrepentimiento corporativo. ¿Y qué dice aquí? Y nacional que se requiere ante el Señor. Ahora miren, páginas más adelante en ese artículo, dice lo siguiente. En este mismo artículo, juicios nacionales llaman por arrepentimiento nacional. Oh, miren lo que está diciendo hoy, lo que está proponiendo hoy. La vara de su ira es una voz que llama, ¿qué dice? A América hoy. A ver, para la Asociación Nacional de Reforma, que quiere reformar la Constitución americana, el COVID que está pasando hoy en América se debe ¿a qué? ¿A la ira de quién? A la ira de Dios. Como el cólera en 1800 ¿qué? 49. Vamos a seguir leyendo. La vara de su ira es una voz que llama a América hoy y lo hizo en 1800 ¿qué? 49. Nos llama al arrepentimiento corporativo y personal. Y ese arrepentimiento, fíjense lo que dice aquí, es el único medio por el cual podemos encontrar refugio de la angustia en el arca de Dios que es Jesucristo. A ver, fíjense lo que está pasando. ¿Está bien o está mal? Está bien, pero está mal. Porque este arrepentimiento lo quieren hacer ahora ¿cómo? Por ley.
por ordenanza, para allá van. Miren, el sermón de MacArthur en 1849 no es una lectura breve, pero es una exposición valiosa de los principios bíblicos y el análisis de una situación no muy diferente a la que enfrenta Estados Unidos, ¿en qué? En 2020. ¿Qué está pidiendo la voz del dragón hoy? Que la nación de Estados Unidos se arrepienta, pero ese arrepentimiento, ¿cómo debe de ser? Por ley. Obligatorio. Ya están viendo que esta es una calamidad y ellos están diciendo que viene parte de Dios, que está castigando a los Estados Unidos, y dicen, la única manera, y lo que están sugiriendo ahora, la voz del dragón, que es donde está saliendo de esa asociación que quiere cambiar la Constitución, está diciendo un arrepentimiento. Pero esto, señores, es todo en base a ¿qué? A la Constitución. Y sigue diciendo aquí, tómese el tiempo para estudiar este llamado al arrepentimiento en todos los niveles político, religioso, social, que todos empiezan a pensar en el arrepentimiento hoy, 2020, en los Estados Unidos. Y luego dice, en consideración con oración, de hecho, Dios es glorificado en el arrepentimiento de su pueblo, porque el arrepentimiento verdadero de parte de su pueblo, como regla, conduce a la misericordia de parte de nuestro Dios misericordioso. Y uno dirá, ¡ay, qué bonito todo esto! ¿Pero es la voz de qué? ¿Del dragón? Es lo que decía hace rato, ¿no? Sí, hermana. Dice, ya estamos empezando a escuchar la voz del dragón. Hay una fuerza satánica que impulsa el movimiento dominical, pero está oculta. Exactamente. Hay una fuerza satánica que conduce al movimiento dominical, pero ¿está qué? ¿Está disfrazada de qué? De cristianismo. El mismo espíritu que conducía a Nabucodonosor. Exactamente, el mismo espíritu que condujo a Nabucodonosor y a todos a perseguir al pueblo de Dios, todos los demás reyes, y al Papa a perseguir al pueblo de Dios. Es el mismo espíritu que está detrás de los protestantes diciendo, vamos a hacer a América protestante, tenemos que derribar la primera enmienda y vamos a poner al Señor Jesucristo como rey y presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿quién debería estar en el Senado de los Estados Unidos si Cristo sería presidente? Pues los ángeles, ¿no? Los ángeles. Entonces ellos quieren traer el reino de Dios aquí a la tierra por la fuerza. Y esa es la misma doctrina católica. La doctrina católica, ¿saben qué? Dios me mandó aquí, soy su representante, dice ese señor llamado el Papa. Y los obispos y todo, trabajamos para el reino de Dios. Por eso Agustín dijo, más bien escribió un libro que se llama La ciudad de Dios. Porque dijo, pues aquí Roma es la ciudad de Dios en la tierra, ¿cuál es el problema? Pues es lo mismo que está proponiendo los protestantes de Estados Unidos a través de esta Asociación Nacional de Reforma. No está muerta, está viva y está activa. Ahora, esta parece ser una vocecita escondida por ahí en un recoveco del internet. ¿Qué va a hacer que esta voz se haga más grande? La profecía dice qué es lo que va a hacer que esta voz se haga más grande y se empiece a escuchar más fuerte. Así como la serpiente llamaba a Eva la llamaba hasta que la agarró. ¿Qué va a hacer que esto se haga más grande? Ya ellos dijeron, ya encontramos la solución para hacer América cristiana. América necesita arrepentirse porque hay una calamidad. Como en 1849, hoy en el 2020 hay una calamidad, por ahí nos vamos a agarrar. Oiga, y eso es lo que dice la profecía que va a pasar. Y está empezando ahora la voz del dragón. Parece una voz que chiquita, diminuta, escondida, pero si estudiamos la profecía, vamos en el camino correcto. Vamos en el camino correcto. La hermana White, la profeta americana, la profeta de Dios para América y para todo el mundo, basado en la Biblia, en el espíritu de profecía, dice lo siguiente: me fue mostrado que, recuerden, ya le fue mostrado toda la gran visión del conflicto de los siglos.
estas plagas, en inglés dice estas visitaciones, que son las destrucciones, las pestes, la contaminación que hay en los aires, ¿verdad? Para que la gente se enferme. Ese es el contexto, ¿sí? Ahora miren lo que dice. Me fue mostrado que estas plagas, bueno, el párrafo empieza aquí. Estas plagas serán más y más, ¿qué dice? Frecuentes y qué. Bueno, la traducción en el español no está bien traducida. Ahí dice, estas plagas irán menudeando más y más. Da a entender que van a ir ¿qué? Menudeando, o sea, bueno, más bien no está clara esa traducción. De menos a más. Ajá, debe ser, ajá, de menos a qué, a más. Y entonces un servidor puso una traducción más apegada al inglés. Estas plagas serán más y más frecuentes y qué. Hermano, esto es un castigo que Dios permitió para la humanidad. Algunos dicen es cierto, no es cierto. El asunto es de que la humanidad, más de la mitad de la población está parada y afectada. En lo económico, en lo familiar incluso, ha habido peleas, ha habido personas que se matan, se suicidan, ¿verdad? A otras que matan por todo esto que está pasando. Y algunos dicen, por lo menos en donde vivo, en la ciudad donde vivo, 2 personas se han aventado al hospital, se han querido suicidar, una sí se mató, otra la recogieron, no sé si esté muerta, pero ha causado que muchas personas se mueran. Y Nueva York, he estado en comunicación con hermanos que están en Nueva York y dicen acá esto es desconocido, esto es terrible. Y la gente que tenía Nueva York como la super ciudad, modelo y ejemplo del mundo, quiere salir de allí. Hermanos, estas plagas serán más y más, ¿qué dice? Frecuentes y ¿qué? ¿Esperamos que esto mejore? No. ¿Qué esperamos? De acuerdo a la profeta americana, la profeta del tiempo del fin, ¿qué esperamos? Más destrucción. Más destrucción, cada vez más ¿qué? Cada vez más frecuente y más ¿qué? Y más desastroso. Supongamos que venga, no supongamos, porque está profetizado que van a venir más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si continuamos viviendo en la ciudad, ¿vamos a sufrir más, sí o no? Y si esto es una lección para movernos al campo, ¿vamos a sufrir menos? Sí, claro que sí. Porque las plagas y todas las calamidades pegan más ¿dónde? En la ciudad. ¿Por qué en la ciudad? Porque es donde hay más violación a los mandamientos de Dios. Se está pensando que en México todavía está en fase 3 y que en la Ciudad de México, mientras más avance en esta semana, la otra semana, haya saqueos y tanta cosa. Oiga, pero si esto es el inicio, esto es una de esas plagas, o de esos castigos, o juicios, o visitaciones, ¿sí? ¿Cómo será cuando vengan más frecuentes y más desastrosas? Será un caos. ¿En dónde estamos? Estamos en un momento donde Dios ha permitido que esto se dé. Y de allí en adelante Dios nos dice, alístate, ponte a cuentas con Dios, porque de acuerdo a la profeta que les he mandado, esto va a empezar más frecuente y más recurrente. La destrucción caerá sobre hombres y ¿qué más? Y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. ¿Por qué los encumbrados desfallecen? Porque tampoco pueden. Los grandes emporios que tienen o imperios de dinero no pueden llevarlos a cabo porque sus trabajadores tienen que estar ¿dónde? En el quédate en casa. ¿Verdad que sí? Y sana distancia. Pero hay una sana distancia que no han guardado con Dios, y eso es la ley de Dios.
Con Dios esa distancia deben mantenerla muy, muy cerca. Ellos se han alejado tanto de Dios que Dios ha permitido que vengan todos esos males. Y miren lo que dice aquí. Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto, ¿qué? Eterno. Luego el engañador persuadirá a los hombres de que los que sirven a Dios, de que son los que sirven a Dios los que causan esos ¿qué? Esos males. Así que estas plagas van a venir más frecuentes, estos males van a venir más frecuentes. Y obviamente el causante de esto será ¿quién? El diablo, y Dios ¿qué? Lo permitirá. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado a Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. ¿Quién declara esto? ¿La voz de quién? Del dragón. El dragón está diciendo, es que estamos violando el día de Dios, el domingo. Esto es lo que está diciendo la Asociación Nacional de Reforma en los Estados Unidos. Y miren lo que dice, que este pecado ha traído calamidades. Ahora, escuchen bien lo que dice la profeta, que no concluirán, ¿qué dice aquí? No concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente ¿qué? Obligatoria. Es lo que estos dicen. ¿Cómo? Es lo que dicen ellos, lo que piensan ellos. Sí, ellos ven y van a ver Estados Unidos calamidad y viene otra calamidad y viene otra calamidad y ellos dicen, bueno, ¿por qué tanta calamidad? Si somos una nación cristiana, volvámonos a Dios, volvámonos a Dios, volvámonos a Dios y vamos a volvernos tanto a Dios que lo vamos a poner en nuestra constitución y vamos a poner que su día, el día del Señor, el sábado del Señor es nuestro domingo, vamos a ponerlo en la constitución y cuando lo pongamos en la constitución, este domingo del Señor, dirán ellos, entonces pararán las calamidades. Entonces ahorita está con esta calamidad. ¿Y qué dice la asociación que es la voz del dragón allá en los Estados Unidos? ¿Qué está diciendo? Necesitamos arrepentimiento nacional. Necesitamos observar Necesitamos arrepentimiento. Ya se escucha. Ya se escucha. El que tenga oído para escuchar, escuche y piense y tome decisiones. Hermanos, si les voy a preguntar, o les voy a ser sincero, lo he hecho en otras ocasiones. A ver, con esta, que será calamidad que está ocurriendo, ¿las iglesias, los templos cerraron? Sí. ¿Y conocen de alguna denominación que no haya cerrado templos? ¿O todas cerraron? Bueno, supongamos que, como dice la profeta, no supongamos, sino como dice la profeta, como está escrito, amén, van a venir más frecuentes y más desastrosas. Si ahorita que es un poco medio desastroso el asunto, ¿verdad? Supuestamente las cosas que se están diciendo, la gente tiene que estar ¿cómo? Encerrada, con pánico, deprimidos. ¿Cómo será cuando vengan más frecuentes? Si hoy les dijeron quédense en casa, ¿qué les dirán cuando vengan más? ¿Ah? Te van a decir lo mismo. Quédate en casa. No salgas. Más estrictos. Porque las calamidades serán más desastrosas y más frecuentes. ¿Y los templos cómo van a quedar los templos? Más cerrados, porque la calamidad será más ¿qué? Más grande, más fuerte. Hermanos, es hora que pensemos. Tengo muchos conocidos en diferentes organizaciones religiosas, pero que tienen sus templos cerrados hoy. Es hora solamente que analicemos. Ahí está la palabra profética y esta es la realidad que estamos viviendo. Y es por amor. Es por amor. Porque hoy, por lo menos están diciendo, después de fase 3, fase 4, fase 5, diferentes lugares, con permiso, después de 3, 4 meses, sus templos se van a abrir, pero sus piecitos con
lo van a lavar en clarasol, en cloro, van a llevar sus guantes, se van a sentar a la distancia. Oiga, pero cuando venga calamidad tras calamidad, ¿cuál va a ser el protocolo para tu templo? Cuando el contagio sea por aire. Cuando Dios permita más calamidades, con más... ¿Y por qué? Ahorita vamos a ver por qué Dios está permitiendo todo esto. Pero ahí está la profecía. Y entonces el dragón va a decir, la voz del dragón va a decir, necesitamos que se arrepientan porque les va a venir otra calamidad y otra calamidad. Y hermanos, todo esto llevará, este es un proceso, ¿hacia dónde? Hacia que los Estados Unidos vuelvan a Dios, destruyendo la primera enmienda de la Constitución y repudien la Constitución para que no le sigan cayendo más calamidades. Sí, porque ahorita la nación más contaminada es Estados Unidos. Sí, más que China, dicen, ¿no? No, ya rebasó a China hace mucho. Bueno, el presidente Donald Trump dijo que esto había sido más fuerte que Pearl Harbor, ¿verdad? El evento que los llevó a meterse al ámbito mundial como un superpoder, Pearl Harbor. Los japoneses vienen, atacan un puerto y los Estados Unidos van y después lanzan la bomba atómica en Japón. Dicen que este evento ha pegado más que Pearl Harbor y más que las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 a la economía americana. Y la gente está saliendo a protestar, sáquenos ya del encierro, sáquenos ya. Bueno, quizá le hagan caso. Pero la profecía, en este punto estamos, la profecía dice que calamidades se seguirán más frecuentemente y de manera más desastrosa y no pararán hasta que el domingo sea hecho ¿qué? Estrictamente obligatorio. Allí estamos en el reloj profético. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Porque dándose la ley dominical, viene el fin. Pasarán algunas cosas, la lluvia tardía, el fuerte clamor, el pequeño tiempo de angustia, algunos mártires antes de que termine la gracia, se termina la gracia, empiezan a caer las plagas para los rebeldes que impusieron el domingo en la Constitución de América y para todos los demás del mundo, del planeta Tierra, que aceptaron esa influencia de los Estados Unidos. Y dirán, esos que siguen guardando el sábado hay que desterrarlos. Viene el momento de que el decreto de muerte casi esté por llevarse a cabo, vendrá la liberación del pueblo de Dios y sus hijos verán con sus ojos al Rey de Reyes y Señor de Señores, verán la segunda venida de Cristo. Amén. Amén. ¿Creen que este es un momento muy solemne en nuestra historia? Es un momento solemne en la historia del universo, en la historia de la redención. Es un momento solemne el que estamos viviendo. Y ahí está la profeta, ahí está lo que dice la profeta. El capítulo se llama, en el conflicto de los siglos, la crisis inminente. En este libro que dice que habrá tiranía en América. Y ya se está empezando a ver. Me pasaron un video donde está un pastor de una iglesia protestante. Y dice, bueno, llegan las patrullas y el pastor sale y dice, bueno, pero ¿por qué vienen aquí si la Constitución dice que el Estado no podrá hacer reglas para establecer la religión, leyes, o para prohibirla? Y ahí tenían las patrullas. Y el policía le dijo, you don't have rights, tú no tienes derechos. No tienes derechos. Entonces, este tema lo deben estudiar más y darlo a toda la gente, especialmente los hermanos que están en los Estados Unidos. Porque un día el sueño americano dejará de ser. El sueño americano es que el pueblo está todavía recibiendo las bendiciones de Dios para que ustedes sigan con esos principios que vienen de Dios, que son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
pero esto se está acabando. Esto se está acabando. El Creador. Recuerden que la Constitución dice que ellos reconocen al Creador como el originador de los derechos divinos. Y que el propósito nada más de la Constitución es proteger esos derechos que vienen del cielo. Y el propósito de los gobiernos es proteger esos derechos que vienen del cielo. Mira, hermano. El Creador que está reconocido en la Constitución americana, en 6 días hizo el mundo y el séptimo descansó. Amén. ¿Qué hizo en el 6º día? ¿A quién hizo? Al hombre. Varón y hembra, ¿qué? Los creó. Y en el 7º día, el día de descanso. 2 grandes monumentos o 2 grandes fundamentos que tienen origen divino. El matrimonio y el sábado fueron desde la creación. Amén. Amén. Fueron desde la creación. Génesis capítulo 1, verso 27, ¿verdad? En el 6º día Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a ¿qué? A nuestra semejanza, etcétera. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. ¿Y qué dice aquí? Varón y ¿qué? Varón y hembra lo creó. Y ahí se estableció el matrimonio entre hombre y mujer. Es un principio divino. La Constitución dice Dios el creador. Así dice. Entonces Dios el creador nos lleva al principio, a la creación. Y también Génesis capítulo 2 dice, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la creación que había hecho, de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes. ¿Estos son qué? Así tuvieron origen los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Así que la Constitución dice el Creador. El Creador nos creó con derechos, dice. Y son dos. Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. La institución del matrimonio fue establecida ¿en dónde? En el Edén. ¿Quién la estableció? ¿La puede cambiar el hombre? No. Y hay otra institución que Dios también estableció en el Edén. ¿Cuál es? El sábado del 4º mandamiento también fue instituido ¿dónde? En el Edén. Cuando se pusieron los fundamentos ¿de quién? Del mundo, de este planeta. Cuando se pusieron los fundamentos del planeta, los fundamentos del mundo, como dice ahí, se pusieron también 2 fundamentos, la institución del matrimonio y el sábado del 4º mandamiento. Amén. Cuando las estrellas del alba alababan a Dios y se regocijaban los hijos de Dios, por eso dejemos que la institución del matrimonio establecida ¿por quién? Por Dios, sea mantenida tan firme como el sábado del 4º ¿qué? Matrimonio y sábados vienen de origen ¿qué? Celestial. Son tan firmes la una como la otra y son necesarias. Amén. Para el bien ¿de qué? De la creación de Dios. Ahora miren. Vamos a explicar esto que ustedes ven allí, que aparentemente son muchas líneas, pero tiene mucho para explicarse. Mucho para explicarse. Vamos a empezar desde allá. En 1776, ¿verdad? Los Estados Unidos se declaran una nación con los derechos que vienen de parte de Dios, y allí todas las iglesias son libres. Libres de predicar, libres de adorar a Dios. Las iglesias son libres. De 1776 en adelante hasta el año 1900, ¿qué? 54. ¿Qué viene allí? La enmienda ¿qué? La enmienda Johnson.
Véanlo. ¿Qué pasa en la enmienda Johnson? El Estado les dice a las iglesias libres, miren, yo soy el Estado, pero ustedes van a tener muchos beneficios si se hacen corporaciones, y a la gente le dice que son iglesias. Y la mayoría de las iglesias en los Estados Unidos se hicieron ¿qué? Corporaciones. Y aquí las iglesias dejan la autoridad de Dios, de la palabra de Dios, y se vuelven con autoridad del Estado y se vuelven corporaciones 501C3. Entonces las iglesias allí ya no tienen la autoridad de Dios para levantar la palabra de Dios ante el pueblo, para exaltar la palabra de Dios, porque ahora su jefe ya no es Cristo, sino es ¿quién? El Estado. Entonces, a partir de esa fecha, ¿verdad? Más adelante, en los 1960, 70, empieza el movimiento ¿qué? Movimiento hippie en los Estados Unidos. Ajá, el hippie. ¿Sí conocen el movimiento hippie? Los hijos se salen de las casas, viven afuera promiscuamente. Ajá, vagos. Y entonces allí comienza el ataque hacia el matrimonio. Viven promiscuamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las iglesias ya no podían hablar de todo lo que estaba pasando, porque era el Estado, era el que las dirigía y no era Dios. Entonces viene ese movimiento, el movimiento hippie, como resultado vienen los divorcios y se empieza más fuertemente a enseñar en las universidades la evolución, el ateísmo, el secularismo. Y las iglesias vienen de picada y va en aumento el escepticismo, va en aumento lo que el diablo quería hacer en esa nación con sus hijos cristianos. Viene el secularismo, después viene la agenda LGTB, viene el feminismo, los ataques terroristas, las pandemias, todo esto. ¿Por qué? Va en aumento. Estas pequeñas y grandes y medianas calamidades van en aumento porque las iglesias ya no tienen el poder para denunciar esto, porque si lo hacen se meten en problemas con el Estado. ¿Entendemos cuál es el punto de quiebre? El punto de quiebre es 1954 en los Estados Unidos. Porque ahora las iglesias, si empiezan a hablar en contra de esto, ¿verdad? Pueden ser ¿qué? Pueden ser multadas, porque ahora han dejado de ser iglesias, tienen el nombre de iglesias, pero son instituciones del Estado. Y el Estado no puede atacar al Estado. Sí. Aquí en México son las asociaciones religiosas, y eso fue en 1992, lo que se llama AR, Asociación Religiosa. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasó? Hay una fecha histórica en esta nación, no lo digo yo, sino dicen los mismos periódicos. 26 de junio del 2015. Cuando la Casa Blanca se pintó de los colores de la bandera gay. ¿Y por qué se pintó de los colores? Miren, la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobó el matrimonio ¿de qué? ¿Qué estaba atacando en ese momento? ¿El primer qué? La primera institución que tuvo su origen ¿en dónde? En el Edén. Miren lo que dice aquí este periódico. Este periódico es la revista People. Si esa es la revista People, si no mal recuerdo. Dice aquí: la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El viernes 26 de junio del 2015 quedará marcado en la historia de la nación, tras conocerse el veredicto de 5-4 que aprueba el matrimonio de parejas homosexuales en cualquier estado del país. Hay dos principios que vienen de la creación: el matrimonio y ¿qué más? Y el sábado. Dos principios. Esta otra parte dice
BBC News, Corte Suprema de Estados Unidos declara legal el matrimonio homosexual en todo el país. Y ese viernes, la Casa Blanca se pintó de estos colores. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Iban de pique los Estados Unidos. Ahora, ¿las iglesias podían hablar en contra del movimiento LGTB? No, no podían hablar. ¿Por qué? Como iglesia. ¿Porque eran qué? Porque eran corporaciones. El Estado aprobó algo y ellas estaban bajo el Estado, así que no podían ir en contra como una corporación de lo cual el Estado había aprobado. Y hermanos, ahí están todas las religiones en su mayoría como corporaciones. En otras palabras, cuando las iglesias se ponen bajo el Estado en los Estados Unidos, empieza el declive. Y empieza el aumento de la inmoralidad hasta que llegó el 26 de junio del 2015, donde se aprobó donde la Corte Suprema de los Estados Unidos va en contra de uno de los principios de la sociedad y de la creación de Dios, que fue el matrimonio. Ahora, puse una cita abajo. Escuchen bien, puse una cita abajo. ¿Qué dice la cita? ¿Se acuerdan de esta cita? Queremos una religión ¿de qué? Una religión de Estado. ¿Y la vamos a qué? A tener. ¿Será que en la medida en que los asuntos del Estado requieran qué? ¿Religión? ¿Será religión la religión de quién? De Jesucristo. Ahora les pregunto, cuando el Estado aprueba el matrimonio homosexual, ¿será que es el momento que el Estado requiere una religión? ¿Será que es el momento que el Estado requiere volver a Dios? ¿Será que es el momento que estaba esperando la National Reform Movement o el movimiento de reforma nacional para decir, ya el pueblo ha ido muy lejos, vamos a reformar la Constitución y vamos a ser cristiana esta nación? ¿Creen que es el momento? Estamos en esos momentos, hermanos. Los cristianos en América están diciendo, ya no podemos seguir más. Necesitamos volvernos a Dios. Hermanos, esa es la voz del dragón. Esa es la voz del dragón. ¿Sí? Esa es la voz del dragón. Ahora bien, ¿en qué momento estamos? Aquí, hermanos, y voy a poner aquí otra más. Cuando ellos aprueban el matrimonio homosexual, ¿verdad? Es un límite. Un límite a la autoridad ¿de quién? De Dios. De Dios. Es un límite a la autoridad de Dios. Han atacado el primer fundamento de la creación o institución establecida en el Edén, que es el matrimonio. Está atacada ya. ¿Qué es lo que le falta atacar? ¿Y cómo se va a atacar el sábado? Pues muy fácil y sencillo, hermanos. Debido a esta decisión que tomó la Suprema Corte, vendrán más calamidades. Dios permitirá más calamidades. Que llegará el punto que la gente diga, volvámonos a Dios. Y van a pedir un día de adoración a Dios y la marca de la bestia. Pero como ya está la voz del dragón, lo único que van a hacer es copy and paste la voz del dragón. Van a copiar y van a pegar la voz del dragón. La van a copiar porque ya está y la van a poner en los salones ¿de qué? Del Congreso de los Estados Unidos. Esto es la situación real que está pasando. Y no tarda mucho. Y vendrán, y aquí es en esta parte de aquí en adelante, no ponemos fecha para esto.
Lo único que sé que la profeta dice que los eventos finales serán ¿qué? Rápidos. 2015, disculpen ahí, yo le puse 200.056. No, déjenme borrarles 2015. Algunos te dirán, ay, ¿qué año será ese? No, así mejor, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿Sí dice 2015? Sí. Hermano, me hubiera dicho porque... Bueno, ahí está. 26 de junio. Primer ataque a uno de los principios establecidos en el Edén. Reconocido por las autoridades de un país protestante. Ataque hacia el matrimonio. De hombre con mujer. Ahora dijeron, no nos importa el creador de nuestra constitución, no nos importa, no nos interesa. Le dieron la espalda. Y le dieron la espalda al creador. Que se aguanten las calamidades. Así es. A partir de allí Dios tiene que esperar, pero su ira no tardará. Amén. Él espera un rato. Y no porque espera un rato, no quiere decir que no vendrá su ira. Va a venir. Solamente la gente necesita saber que necesita volver ¿a quién? Pero no a través de qué. No a través del Estado, no a través de una ley del Estado que ponga como obligación volver a Dios y que les haga guardar el domingo. No, así no. Pero la profecía dice que así va a ser. Entonces, a partir, ¿cómo? Se van a ir hundiendo más, o sea, se están hundiendo. Ah, sí, se están hundiendo y se están hundiendo. Sí. Entonces, como resultado de esta Casa Blanca, ¿qué significa la Casa Blanca con esos colores? ¿Quién estaba de presidente en ese tiempo? Obama. Entonces, miren lo curioso. Obama estaba de presidente y aprueba un golpe contra el creador. Bueno, ustedes dirán, no fue él, fue los jueces. Sí, pero fueron jueces bajo su presidencia. Bajo la administración Obama. Y entonces aquí algunos cristianos empiezan a recibir persecución por no querer hacer trabajos a las personas del mismo sexo, como hacerles un pastel o tenerles una fiesta en su salón, porque ellos son protestantes. Y no aceptan esa declaración de la Suprema Corte de Justicia. Entonces Obama empieza a encerrar a esos cristianos, los empieza a meter a la cárcel y todo eso. Entonces los cristianos dicen, ay, necesitamos un Constantino. Constantino, ¿dónde estás? Surge Trump. Y Trump dice, yo soy el Constantino. Yo vengo a protegerlos a ustedes. Sí. Y en el 2017, cosa que me faltó poner allí, 2017, Trump le dice a las iglesias, ahora ustedes tienen voz en la política. Voz en la política, ahora sí tienen voz en la política. Y él le llamó la ley de libertad religiosa. Ahora ustedes, corporaciones que antes estaban calladitas se veían más bonitas, pues ahora les doy voz, pero ya para qué, si ya mira cómo está todo. Desde el 1954, calladas, como instituciones, como iglesias calladas, sometidas al Estado, y ahora el Estado dice, ¿te quito qué? Te quito la mordaza, te quito el bozal, pero mira ya cómo está el país. Sí, ya el país está para abajo. Ahora, ¿qué se supone que debieron haber hecho las iglesias? ¿Ir en contra de esto? ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Hasta en Estados Unidos hay iglesias homosexuales. Y en la iglesia adventista. Y dentro del adventismo y dentro de otras iglesias están aprobando los matrimonios. Muchas cosas que están pasando, hermanos. Y en las universidades se está enseñando la evolución. Hermanos, este es el resultado de que la iglesia se haya unido con el Estado. Y no solamente allá, sino en todas las regiones donde se está uniendo con el Estado. Este es el cuadro. Viene en pique, viene en declive, y entonces el diablo empieza a actuar porque no tiene voz
que vaya en contra de lo que el diablo está haciendo. Entonces, ¿qué ha pasado? En el 2017 Donald Trump dice, ay, ahora sí iglesias pueden hablar, pero hey, el barco ya tiene muchos hoyos, le está entrando mucho el agua, ya se va hundiendo. Entonces, esto va a ir aumentando, la decadencia de las iglesias va para abajo. ¿Y saben dónde está profetizado? Aquí hay un capítulo titulado La crisis inminente, y la hermana White aquí dice que eso es lo que iba a pasar. Las organizaciones religiosas, dice ella, cero, no iban a tener poder para levantar esta decadencia moral. Está profetizado aquí. Eso que ustedes están viendo ahí está profetizado aquí, que lleva a la tiranía en los Estados Unidos de América. Y repito una vez más, América repudiará su constitución. The United States of America shall repudiate her constitution. O sea, repudiará su constitución. Y estamos ya en ese camino. Estamos en el proceso. Somos una generación que le tocó ver y vivir cosas que quisieron ver otros. Amén. Ahora, ¿qué van a venir? Calamidades. Más frecuentes y más frecuentes. Estamos en este espacio 2017. Ya las iglesias, por más que hablen, ¿tendrán poder? No. Cuando una iglesia se une al Estado, olvídese que tenga poder. Una iglesia que se une al Estado no tiene poder. Solo poder para ir a pedir beneficio a ver en qué me puedes ayudar. Solo ese poder. Beneficio temporal. ¿Sí? Beneficio temporal. Pero del poder de Dios no lo tiene. Aquí está también. Aquí está escrito. Cuando una iglesia se une al Estado, pierde el poder de Dios. Aquí está. Amén. Entonces, en 1954 esas iglesias perdieron el poder, ¿sí? Y Trump les quita en el 2017, les quita esa mordaza, pero no tienen poder. Así que lo único que esas iglesias pueden hacer en los Estados Unidos es aceptar la voz ¿de quién? Del dragón. Vamos a hacer América protestante por ley. Lo que no se hizo de manera voluntaria con libre albedrío se hará por ley. Y estamos en ese paso, estamos en el 2020. Lo único que queda es más calamidades, más frecuentes, hasta que se establezca el otro ataque contra el otro principio que se hizo en la creación, que es el sábado del Señor. La Asociación Nacional de Reforma en su reunión en Saratoga Springs, bueno, hasta ya lo leímos, dice, resuelto, que el sábado domingo es una señal entre Dios y el hombre y su obediencia reverente, una marca de la nación cuyo Dios es ¿qué? Jehová. Ellos dirán, bueno, vamos a meter a Dios en la Constitución, no nos queda otra. No nos queda otra. Como hoy, durante esta pandemia a nivel mundial, se hicieron muchas leyes. Ley en el estado fulano y tal, en el departamento, en la provincia fulano y tal ley. Estos salen, estos no salen, estos se quedan, estos... Así, mire. Cuestión de meses. ¿Qué es lo que falta? Bueno, si podríamos decir, de acuerdo a la profecía, calamidades y más desastrosas. La voz del dragón la agarran, porque ya está la voz del dragón, solo que tiene que ser como aceptada en el Congreso de los Estados Unidos, y allí hablarán como dragón, impondrán la ley dominical, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Hay una cita que escribió este hermano Jones, en un boletín de la Conferencia General. Cuando esto se dé en los Estados Unidos, miren esa cita. A ver, permítame. Creo que está en otra presentación, porque hay varias presentaciones que un servidor tiene por acá. Entonces, esa cita la tengo en otro
tema, pero bueno, aquí está. Permítame un momento, la busco. La tenía por ahí, pero se me perdió. Uh-huh. Un momento. A ver, mientras, si alguien quiere leer esta cita, que la pueda leer. Esta cita también es buena leerla. Si alguien nos ayuda a leer esa cita, por favor. ¿Alguien gusta leerla? Esa cita. Adelante. Pero fuerte, en voz alta. Sí, porque yo sé que todos lo están leyendo. Dice, como pueblo no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. Ajá. No estamos listos para la crisis que nos impondrán la promulgación de la ley dominical. Es deber nuestro, mientras vemos las señales de que se acerca el peligro, levantarnos y obrar. Nadie se quede sentado en serena expectación del mal, consolándose con la creencia de que esta obra debe ir adelante porque la profecía lo ha predicho y que el Señor protegerá a su pueblo. No, estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Deben asenter a Dios oraciones fervientes y eficaces para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada. Elévense oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Joya de los testimonios. Exactamente, gracias hermano Pedrito. Pues sí. ¿Estamos listos para la crisis? ¿Qué dice la profeta? Dice que no, que necesitamos orar a Dios. No estamos listos. Como pueblo que llevamos el nombre de Adventista del Séptimo Día, dice, no estamos, ¿qué? No estamos listos. A veces nos dicen, no, es que ustedes dicen, no, es que no somos nosotros que decimos. Es la profeta que dice que no estamos, ¿qué? Listos. Miren, ahorita la voz del dragón está diciendo, hay una calamidad y tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios, y obviamente su propósito es poner la religión cristiana en los Estados Unidos. Es la voz del dragón. Ya desde 1889 se estaba escuchando, ahora se sigue escuchando. Ahora esta otra cita, miren. Este es Alonso Tellón diciendo, el día viene cuando cada adventista en los Estados Unidos dará todo lo que tiene y casi su vida para que él pueda estar fuera de los Estados Unidos. Ese día, cuando los Estados Unidos repudien su constitución, es el día que todo adventista y verdadero cristiano no querrá estar en los Estados Unidos. Ni nosotros los mexicanos tan vecinos de los americanos querremos estar y querramos ser sus vecinos ese día. El día viene cuando dará todo lo que tiene y casi su vida para que él pueda estar fuera de los Estados Unidos. Permítame decirlo otra vez. Estoy hablando ahora algo que le interesa a cada adventista. El día viene y no está muy lejos cuando cada adventista deseará en las profundidades de su alma estar fuera de los Estados Unidos. Porque ese día el país más poderoso del mundo hablará como dragón. Finalmente, el país, ya está la voz del dragón, pero cuando agarre y repudie su constitución, ese día el dragón, el mismo diablo, estará dominando los Estados Unidos de América. Cuando el pueblo de Dios, que vive en ese tiempo, cuando se promulgue la ley dominical y no haya salido de los Estados Unidos, va a sufrir como nunca antes.
que se va a volver un país perseguidor. Un país anárquico completamente. El papado estará feliz de la vida gobernando. Y serán las mismas instituciones protestantes, pero ahora al servicio del papado, al servicio del domingo. Y sigue diciendo aquí: el día viene y no está muy lejos cuando cada adventista deseará en las profundidades de su alma estar fuera de los Estados Unidos, y multitudes se condenarán ellos mismos y se preocuparán bajo esa condenación que ellos hicieron al no salir de los Estados Unidos cuando tuvieron la oportunidad. Tú lo sabes. Esta señal nos es dada cuando la influencia de esta triple unión, nuestro país, ¿qué dice aquí? Repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano. Mira, ahí está. Y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está ¿qué? Y que el fin está cerca. Entonces, hermanos, cuando en los Estados Unidos se repudia la Constitución, el adventista que se haya quedado allí y que no haya hecho provisión, deseará salir, pero no saldrá. No, y más que ahora Donald Trump está haciendo un muro, o va a hacer el muro, ¿verdad? Más ahora que va a hacer el muro. Ajá. Entonces, pues va a ser, hermanos, una situación muy bárbara, y lo que tenemos en mente es la voz del dragón está hablando a través de esa institución, a través de esa asociación, y viene el día cuando finalmente esa voz será tomada en las instituciones de Estados Unidos, en el Senado, en el Congreso, y los Estados Unidos hablarán como ¿qué? Como dragón. Los Estados Unidos hablarán como un dragón. Entonces, volvemos aquí. Cuando se ponga la marca de la bestia, cuando se diga que nuestra nación, cuando digan los americanos, nuestra nación ha decidido ser cristiana para que se apaguen estas calamidades, vendrán, después de que se apruebe eso, vendrán más calamidades aún más fuertes, que llevarán, ¿cómo? Entonces van a buscar a quién echarle la culpa. Entonces buscarán a quién echarle la culpa, pero el pueblo de Dios sabrá que faltará muy poco tiempo para su liberación, para que Cristo venga a llevárselos. Ahora quiero decirles, gracias por alguna situación, unos hermanos tienen que salir, saludos. Hermanos, pero esto ya pasó. Usted dirá, bueno, ¿cómo que ya pasó? No en los Estados Unidos. Esto ya pasó en Francia. Léanse el capítulo, la Biblia y la Revolución Francesa. Y vean que allí en Asamblea Nacional se dijo no a la ley de Dios, y en Asamblea Nacional se dijo no al matrimonio, y después de eso vino la ruina nacional y el reino del terror. Adiós, hermanito. El reino del terror. Aquí está la cita, véanla ustedes. Hablando de Francia, dice: íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión se encontraba aquella que reducía la unión matrimonial al contrato más sagrado que puedan hacer seres humanos y cuya permanencia y estabilidad contribuye eficazmente a la consolidación de la sociedad, a un mero convenio civil de carácter transitorio que dos personas, ¿qué dice aquí? Cualesquiera podían celebrar o deshacer a su antojo. Dos personas cualesquiera. Eso ya pasó en Francia. Podía ser hombre, podía ser mujer, lo que sea, hombre con hombre, mujer con mujer. Dos personas como quiera, cualesquiera, decían que se casen. Eso ya pasó en Francia. Y cuando Francia hizo eso, se vino para abajo. Se vino el reino del terror. ¿Qué es el reino del terror? Nadie confiaba en nadie. El diablo se apoderó de los gobernantes de Francia, de la Asamblea Nacional, de los habitantes de Francia, y empezó una persecución bárbara continúa una persecución bárbara contra los cristianos. Y miren lo que dice acá.
Ese poder ateo que gobernó Francia durante la Revolución y el reinado del terror, hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciara ¿quién? El mundo. El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuanta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue ¿qué? Pisoteada. Las instituciones de la Biblia abolidas. ¿Cuáles fueron las instituciones de la Biblia? El matrimonio y ¿qué más? El día del descanso semanal fue abandonado y en su lugar se consagraba un día cada 10 a la orgía y a la blasfemia. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos y en los sitios más a la vista, en los cementerios, se fijaron avisos que se declaraban que la muerte era un sueño ¿qué? Era un sueño eterno. Así que se cerró todo. La iglesia no podía actuar ya. Oiga, algo parece que por ahí nos está diciendo que viene allí. Se vislumbra algo semejante. ¿Por qué? Como en Francia se atacó el matrimonio, así ya se pasó en Estados Unidos, y como en Francia se atacó el día de descanso, ese es el siguiente plan, y ya lo vimos cómo viene. Ya lo vimos cómo viene. Ahora, hay un movimiento en internet, y bueno, está en los Estados Unidos, y ese movimiento aparentemente es bueno, pero es la voz del dragón. Ese movimiento dice: América es una nación cristiana. ¿Es América una nación cristiana? ¿Fue América fundada por principios cristianos? Obama declara que América ya no es una nación cristiana. ¿Fue América fundada como una nación cristiana? ¿Es América una nación cristiana? Entonces ahorita la gente está diciendo, bueno, pues, ¿qué problema hay si nosotros somos una nación cristiana? En videos y en seminarios están adoctrinando a la gente que como son una nación cristiana, hay que imponerlo de alguna manera en la Constitución. O hay que volver a las bases de una nación cristiana. Pero la única manera de volver ya no es voluntariamente. La situación, el caos es tal que se requiere una ley para volver a Dios. Obligatoria, hermanos. De la forma correcta. Y no es la forma correcta. En ese punto estamos, hermanos, de la profecía. 2017, aquí me falta poner Donald Trump, le dice a las iglesias, ahora sí, métanse a la política. Bueno, las iglesias metidas a la política, como vieron que no pudieron actuar como iglesias porque ya no tenían el poder de Dios, todas esas corporaciones babilónicas, hijas de la ramera. Bueno, pues ahora, a través de el poder que les da el César, van a imponer, van a venir más calamidades y van a decir, tenemos el poder para volver al pueblo a Dios, y se implantará una religión en los Estados Unidos de América, y el domingo como la marca de la bestia. Termino con esta cita. A ver, ¿cómo entienden esta cita? Está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 186. Fíjense lo que dice. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, oiga, cuando Jesús salga, ya se acabó la gracia, ¿verdad? ¿Ya se acabó la gracia? Sí. Cuando Jesús salga, ya se acabó la gracia. Mire lo que dice la profeta. Y es para pensar, es para pensar. Su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del... O sea que mientras Cristo está, ¿qué? En el lugar santísimo intercediendo, ¿verdad? Ya se habrá dado la ley dominical en los Estados Unidos y entonces hay un movimiento a través de todo el mundo para que se hagan leyes, ¿qué? Dominicales. Pero haciéndose la ley dominical en los Estados Unidos, eso será noticia, ¿qué? Mundial. Solo piensen en los periódicos de todo el mundo diciendo Estados Unidos ha repudiado su constitución. Eso será algo mundial. Y a todos los que no quieran someterse, y por ahí hay unos grupitos que andan reuniéndose en casas y otros que están, Dios sabe dónde los tiene, no se quieren someter. Será noticia. Bueno, como está haciendo Estados Unidos, hagamos también nosotros.
Cuando Jesús salga del lugar santísimo, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y ¿dónde más? Y del pueblo. Ya de los senadores de Estados Unidos, de la Suprema Corte de Justicia, de todas las naciones, de todos los pueblos. El diablo hace todo lo que quiere con ellos. Así es. El diablo, mire lo que va a hacer, hermano, ahí está escrito. Estos quedarán, ¿qué dice? Bajo el dominio de los ángeles, ¿qué? Malos. Cuando termine la gracia, quedarán estos gobernantes que mientras estarán diciendo, espérense un poquito, habrá cierto periodo de ¿qué? No podríamos decir de libertad total, sino de oportunidad para terminar de predicar el mensaje. Pero cuando se termine de predicar ese mensaje es porque ya se terminó ¿qué? La gracia. Entonces los gobernantes quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. ¿Y qué dice aquí? Entonces, por consejo y dirección ¿de quién? ¿De quién? De Satanás. ¿Qué dice aquí? Se harán leyes tales que a menos que el tiempo sea ¿cuánto? Muy corto. No 3 años y medio literales. No, ni 7 años. Ahí hay predicadores falsos que están predicando cada cosa sin sentido. Aquí está lo escrito. Se harán leyes tales que a menos que el tiempo sea, ¿qué dice? Muy corto, no se salvará ninguna ¿qué? ¿Qué entienden por eso? A ver, vamos a analizar la cita. Que si no se cortaran los tiempos, no habría una persona salva. Exactamente, no habría un remanente. Pero miren, ¿qué leyes serán esas que se hagan? Que no adore la bestia. Miren, se terminará el tiempo de gracia. Y la gente seguirá haciendo leyes. Leyes en contra del pueblo de Dios. Ya sea más leyes más estrictas haciendo las leyes dominicales más estrictas y más estrictas. Pero esas leyes dominicales más estrictas conllevarán un decreto ¿de qué? De muerte. Serán más difíciles, más duras. Pero hermanos, eso será una señal, dice allí, que el tiempo de gracia ya se habrá ¿qué? Acabado. O sea, ¿se acabará el tiempo de gracia? Sí. ¿Seguirán haciendo leyes ellos? Sí, pero ahora dirigidos ¿por quién? Por los ángeles diabólicos y por Satanás, bajo el consejo y dirección de Satanás. Los políticos quedarán a la orden del diablo y sus ángeles. Y el diablo dirá, pues ahora son míos. Y bueno, hará leyes muy duras, porque aquí de entender, a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne. O sea que vendrá la ley en los Estados Unidos. Ya vimos cómo a través de la voz del dragón y porque vendrán calamidades y se insertará una religión en la Constitución de los Estados Unidos y se repudiará la Constitución americana. De allí todos los países seguirán ¿qué? Su ejemplo. Y como ven que hay un pequeño remanente que no acepta esa ley dominical, las leyes serán más duras y más duras y más duras. Y serán leyes. Pero cuando sean tan duras esas leyes, es que el pueblo de Dios debe de entender que se habrá acabado ¿qué? El tiempo de gracia. ¿Serán leyes durante el tiempo de gracia? Sí. Ahí está. ¿Y serán leyes después del tiempo de gracia? Sí. Y serán muy duras porque dice aquí, a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvaría ¿qué? Ninguna carne. Después de que se acabe el tiempo de gracia, las leyes dominicales van a ser más fuertes, más castigadoras, más opresoras.
Ellos van a seguir dictando leyes, pero ahora bajo el control totalmente del diablo, porque ya se acabó la gracia. ¿Y el tiempo cuánto debe ser? Muy corto. Muy corto. Escuchen, futuristas, muy corto. Futuristas son aquellos que están diciendo, ay, viene la ley dominical y tenemos 3 años y medio o 7 años. Aquí dice que muy corto. Si no, no se salvaría nadie. Si no, no se salvaría nadie. El futurismo es un gran engaño, ideado por los jesuitas. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, seguirá habiendo leyes, hermanos. Las naciones seguirán implementando leyes más duras, pero dirigidas ya por el diablo. Serán las mismas leyes dominicales, pero con elementos más duros, incluyendo obviamente el decreto de muerte. Hermanos, nos ha tocado vivir en un tiempo extraordinario de la historia. Y tenemos el privilegio, la posibilidad, si así Dios lo quiere, de vivir más adelante esos tiempos. De tener la posibilidad de ver los eventos de la gran controversia con nuestros propios ojos. Y ser vencedores. Y ser vencedores en el nombre de Cristo Jesús, obviamente. Si queremos estar de parte de la justicia, ¿a costa de qué? 3 cosas, ¿se acuerdan? Encarcelamiento, pérdida de propiedades o incluso nuestra propia vida. Este es el tiempo que nos ha tocado ¿qué? Este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Aquí ya se tiró uno de esos pilares de la creación. Ya nada más queda el otro. Y ahí va en camino. ¿Sí? Ahí va en camino ya. Vendrán más calamidades, que esas calamidades harán que el pueblo en su constitución reconozca a un Dios y se acabó la constitución de los Estados Unidos. Hermanos, el nombre de este tema fue América repudiará su constitución. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, hermanos? Bueno, pues es para reflexionar. Pues yo creo que Sí, hermano Pedro. Dios en su misericordia pues, nos ha mostrado esta luz que no tienen otros pueblos, o sea, otras iglesias que la iglesia adventista tiene. Hacemos un llamado también pues a nuestros amigos que están en la corporación, que dicen ser adventistas, pero no conocen o no aceptan el don de profecía manifestado en Elena G. de White. Dios llamó a ella, Dios la llamó, así es que por su misericordia dio luz a través de ella, que es semejante a nosotros, una hermana en el sentido humano y también una hermana en el sentido espiritual, para que nosotros podamos no andar a tientas en la oscuridad espiritual, sino para que podamos ver y saber el tiempo en que nos encontramos. Estamos viviendo en el tiempo del fin. En su misericordia Dios nos permite vivir en este tiempo. Decía uno, bueno, ¿cómo vendrá? Hace 28 años que conocí el mensaje adventista, ¿cómo será la persecución? No lo entendía bien, pero ahora pues repasando y ahorita que nos explicó, pues ahí está en el conflicto de los siglos, ahí sigue allí, ahí está. Si nuestros amigos tienen un ejemplar de ese libro, Exacto. El conflicto de los siglos, que está, por cierto, ya terminándose, pues que lo puedan volver a leer, que lo puedan comparar con la historia, que lo puedan ver a través de la historia del país protestante que Dios levantó, que Dios bendijo. Bendijo esta nación para preservar precisamente su pueblo, para preservar a sus hijos.
Sí, fue esa, bueno, Dios yo creo que por eso lo hizo, para preservar a sus hijos, así como su pueblo allá en Babilonia, los llevó allá para preservarlos, para poder pulirlos y poder refinarlos allá. Y pero no siempre tuvieron esa bendición, porque no siempre quisieron obedecer a Dios. Y los Estados Unidos, por no obedecer a Dios, por apartarse de Dios Santo, de sus mandamientos, pues vienen las calamidades. Y ahora no quieren las calamidades, quieren volver a Dios, pero de una forma diferente. Sí, más bien las iglesias que se apartaron de Dios y aceptaron el poder del Estado. De ahí vino todo. Entonces, a su manera, quieren disfrutar este mundo y también quieren disfrutar el cielo, y así no se puede. No se puede. Tienen que tomar una decisión. O que disfruten este mundo ya, porque si quieren, pero serían su única parte. Así es, y cuando venga en la mano de Dios, su vida en las manos de Dios, y disfrutar el cielo cuando Cristo venga. Pero no se puede estar entre sí y no llevar el nombre del Señor, cuando dice el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a que tomes el nombre en vano. Quieren ser cristianos, pero pisotear el sábado. Quieren cambiar la ley de Dios, guardar la ley de Dios a su antojo. Pues entonces, que no se quejen de las calamidades que vienen, porque el diablo no se queda con los brazos abiertos. El diablo, cualquiera que se pone a su terreno, los hace sufrir, los hace una vida miserable. Miserable, porque eso es lo que sabe ser el diablo. Eso, él disfruta haciendo eso. Así es que, pues, invitación a nuestros amigos, volver a Dios a la manera que el Señor lo ha mostrado, a través de la palabra de Dios y el don de profecía que nos ha concedido. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén. Exactamente, gracias hermano Pedro por ese llamado que usted ha hecho en el nombre del Señor. Y me uno a ese llamado para invitar a los hermanos que lean otra vez más este libro. Aquí viene todo, basado en la Biblia, basado en Daniel y en Apocalipsis. Aquí viene, solo hay que leerlo detenidamente, con oración, y averiguar en la historia cómo está el desarrollo de los eventos aquí. Repito una vez más, este libro anuncia el fin de los Estados Unidos de América y la ruina de los Estados Unidos de América, el fin de este mundo, el fin de este superpower, de esta superpotencia, y después, ahora sí, la potencia que es por los siglos de los siglos. Amén. El reino de Dios. Estamos a un paso de eso, hermanos. A un paso de eso. Que Dios nos bendiga, y vamos a cantar un himno. ¿Qué les parece? Amén. ¿Sí? Vamos a cantar un himno. Cuánto anhelo llegar al celeste hogar. Amén. Himno número 316. Cuánto anhelo llegar al celeste hogar, a la margen del río de vida, sorpresa sin fin. Mas oh, que será ver a Cristo, oh, que será ver a Cristo, que será ver al Señor. Prometió nos llevar al eterno hogar, mas oh, que será ver a Cristo. Unos han de morir para no más vivir, a los justos a vida retornan. Qué gozo será volverlos a ver.
que será ver al Señor. Prometió nos llevar al eterno hogar, mas oh, que será ver a Cristo. Cuando vaya a vivir en aquella ciudad, cuando vea el rostro divino, no habrá más dolor ni muerte jamás, como si que será ver a Cristo, oh, que será ver a Cristo, que será ver al Señor. Prometió nos llevar al eterno hogar, mas oh, que será ver a Cristo. Amén. Hermanos, Hay una pregunta Sí. de parte de la hermana Nadine Carreón. ¿Cuánto es tiempo de salir de los Estados Unidos ya ahora? Aunque también ya han respondido, pero sería bueno que pudiera ¿cómo usted. la pregunta dice? ¿Cuánto es tiempo salir? Sí, ¿cuánto es tiempo de salir Pues ya. en los Estados Unidos? Y dice ya ahora, ya debe de ser ahora, ya debe de ser la voz de ya. Sí, Bueno, claro. se debe de salir, pero de manera concienzuda. Antes de que usted salga, tiene que tener ya un lugar a donde ir, porque si usted sale sin tener a un lugar a donde ir, entonces volverá a regresar. Muchos han salido de las ciudades, pero solo de manera apresurada, apresurada, no quiero decir un apresuramiento, porque si hay prisa, pero un apresuramiento irracional hasta cierto punto, ¿verdad? Porque he conocido personas aquí mismo en México, venden su casa, venden esto, venden lo otro, y dicen, ¿y ahora a dónde me voy si no tengo terreno? A eso me refiero, esa decisión. O que si quieran ir a una cueva, ¿no? Ajá, o que ya entonces van a una no. cueva, pero allí Sí. ¿qué van a hacer? Viene Entonces, la lluvia, vienen los Ajá. animales Sí, ponzoñosos. ponzoñosos ahí en la cueva y dice, y ahora Ajá, entonces tenemos que salir a un lugar donde las casas no estén apiladas unas con otras y desde allí volver a la ciudad, ya no a vivir, sino a predicarles este mensaje. Ujú. Sí, pero la pregunta no es de ella tanto salir de la ciudad al campo, sino cuánto es tiempo salir de Estados Unidos. Hermana, ahora es tiempo salir. Algún día, a algunos quizás les dé tiempo de huir de los Estados Unidos. Y a algunos ya no les va a dar tiempo de huir de los Estados Unidos. Hay varios hermanos que le han llamado a un servidor de los Estados Unidos diciendo que se investiguen lugares donde pueden ellos adquirir y todo eso. Eso es ya querer salir, ¿verdad? Eso es ya querer salir, ¿verdad? Querer tener un lugar aparte, porque allí será el lugar más difícil. Se repudiará la Constitución de los Estados Unidos de América. Está en la profecía, es algo inevitable, eso va a pasar, hermana. Entonces es hora de tomar una decisión, pero bien pensada, a eso me refiero, ¿verdad? Amén. Sí. Bien pensada, ya decir, Señor, hoy caer de rodillas y decir, Señor, en tus manos pongo mi casa, pongo todo lo que tengo, tú dime cuándo vender, cómo vender. Así dice la sierva del Señor que hay que decirle a Dios, pero empiece a decir, bueno, voy a salir a tal lugar y tengo un amigo en tal país, en tal parte de ese país, de ese estado, en el campo, pues, no en una ciudad, y empieza a hacer planes, empieza a investigar, ¿verdad? Eso es salir, pero con una decisión bien pensada, ¿verdad? Bien pensada, ¿verdad? De tal manera de que tenga un lugar a donde llegar, ¿verdad? He conocido personas que han salido de los Estados Unidos de América y han venido y han llegado a un lugar donde alguien les compró un terreno, pero cuando llegan es un calor insoportable para ellos, el clima, la humedad se come sus libros, su ropa. La gente que nunca ha tenido allí a un americano, ¿verdad?, que viene a los Estados Unidos, pues está ahí todo el día a ver cómo habla el americano, qué come el americano, cómo duerme el americano, y ya no aguantan y se van. Ha tocado ver todo eso, así de que hay que pensarlo bien. Mi consejo es, salga de los Estados Unidos, es el consejo de A.T. Jones, ¿verdad? Salga de allá, vaya a un lugar, pero vaya primero a ver el terreno, por lo menos dígale al dueño del terreno, bueno, pues rénteme su terreno por un mes
en una casita de campaña voy a ver cómo es el clima, qué gusanos hay, si hay agua o no hay agua en el terreno, ¿verdad? Y entonces usted diga, aquí sí me gusta. Y usted diga, bueno, no me gustó este terreno, voy a buscar otro lugar, ¿verdad? Entonces, eso es un consejo, ¿verdad? No compren nada más terrenos así por así, ¿verdad? Porque entonces han pasado muchas experiencias donde la gente compra terreno nada más porque ya quiere un terreno, ¿verdad? Pero a veces sale muy contraproducente la situación de adquirir un terreno fuera de los Estados Unidos sin que usted haya ido. Muchos están conociendo por redes sociales a personas y dicen, pues fulanito tal, yo lo conozco, y cuando van allá, ¿y dónde está el terreno, hermano? No, pues disculpe, se desapareció el dinero, ¿no? Entonces, muchas cosas están pasando. Mejor vaya usted personalmente, vea el lugar, usted haga lo que tenga que hacer en ese lugar, viva un rato, ¿verdad? Allí, y entonces después, ahora sí, ya empiece. Y le voy a decir una cosa, hay personas aquí en México que han dejado Estados Unidos, pero tristemente sus hijos han quedado allá o su esposa ha quedado allá. Algunos se han venido las familias a mitad. Así va a ser, como Lot, así va a ser. La familia se va a dividir. Unos quedarán allá en los Estados Unidos. There's money. Hay dinero, es lo que piensan los hijos. Hay manera de sobrevivir en los Estados Unidos. Pero el que tiene la palabra profética más segura dirá, aunque haya dinero, aunque hay todo, yo quiero ser leal a Dios, y aquí ese dinero un día se va a desaparecer. Ahorita es una bendición mientras no haya ¿qué? Ley dominical. Algunos están diciendo, bueno, pues yo con el dinero que tengo aquí, pues me voy a ir a otro país, y allá en otros países el dólar vale bastante, ¿verdad? Y allá pedirle a Dios con sabiduría qué va a hacer con ese dinerito que tiene ahorrado allá, ¿verdad? Pero llegará el día, muy pronto, que querrán salir de los Estados Unidos y el dinero, el dólar, no tendrá valor. Otra vez Si de quieres COVID. ser leal y fiel, no podrás comprar ni vender, no tendrá valor. Hoy, antes de la ley dominical, tiene valor. La voz del dragón ya está allí dentro de los Estados Unidos, y está diciendo, volvámonos y arrepintámonos hacia Dios. Entonces, hermana, ¿cuándo es el momento? Es hoy, pero hágalo de rodillas, no lo haga intempestivamente, sino pídale sabiduría a Dios para tomar esa decisión. Amén. ¿Oramos, hermanos? Amén. Gracias, hermano. Gracias a Dios. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, gracias porque tu Espíritu Santo ha dado dones a los hombres, y el don profético a nuestra hermana White, el mismo don profético que has dado a tu siervo Juan del Apocalipsis, a tu siervo Daniel y a todos los profetas, es el mismo que ha hablado a través de tu sierva, la hermana White, la profeta para el tiempo del fin, la que ha dicho cosas y se han cumplido en el área médica, en el área de la medicina. Pero en el área del espiritual, de lo espiritual, muy pocos creen lo que ella ha profetizado, pero no es ella, eres tú que hablas a través de ella. Porque la palabra dice que será un país con características de cordero, pero terminará hablando como un dragón. Y hoy hemos entendido la voz del dragón, todo lo que conlleva esa institución dentro de los Estados Unidos, y cómo se añadirán a esa institución iglesias, pastores, líderes políticos, y verán que la solución para la decaída América será quitar la primera enmienda y establecer una religión y una marca, la marca de la bestia el domingo. Señor, te pido por mis hermanos que están allí metidos en ese país, que ahorita, Señor, se escucha aún más ya el rugir del dragón allí adentro. Señor, que tú les des sabiduría a cada uno de ellos. Ellos quizá están pensando que viven el sueño americano y tú les estás dando bendiciones, y así es, Señor. Pero esas bendiciones son para que algún día salgan de allí, para que algún día ellos puedan libremente, Señor, estar fuera de los Estados Unidos, antes de que se repudie los principios de su constitución y venga la anarquía y venga el caos.
Y a los que no estamos allí, pero estamos cercas o lejos de esa nación, Señor, sabemos que tarde o temprano nos alcanzará la influencia de esa superpotencia y que le dará la espalda a Dios. Y por lo tanto, Señor, también no estamos exentos. Por lo tanto, ayúdanos a seguir tomando decisiones en nuestra vida espiritual y en la vida práctica para serte leales y obedientes en lo que tengamos que hacer. Bendice a tu pueblo donde quiera que esté. En toda América, Señor, y en todos los otros continentes. En la Europa, en el África, Señor, en la Oceanía, en todos los otros continentes, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo levante hombres y mujeres fieles que le den a la trompeta un sonido certero, el mensaje de los 3 ángeles. Acompaña a tu pueblo, Señor, donde quiera que esté. A nuestros hermanos, especialmente una vez más, los que están en los Estados Unidos. Los que ya están empezando a ver lo que significa que se les quiten sus libertades, que se les cierren sus lugares de reunión. Señor, por esos hermanos fieles, que tú los despiertes y les hagas ver que un día, Señor, se acabará la comodidad y la libertad en esa gran nación y finalmente irá en pos del papado y en pos del diablo. Señor, finalmente quedará un remanente y tu Hijo Jesucristo vendrá en las nubes de los cielos. Vendrá para ahora sí iniciar el reino eterno de Dios. Esa es nuestra esperanza y solamente tu profecía nos dice que estamos muy cerca de ese tiempo. El tiempo que anhelaron ver los profetas y los apóstoles y los fieles de antaño, Señor. Gracias por ser una generación que nos permite tener esa esperanza viva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.